Hola a todos amigos, amigas. No quería irme a la cama, ya estoy con la mitad del pijama. No quería irme a la cama antes de contarles algo que lo pude disertar en un webinar hace muy poco, un webinar de la Federación de Partidos Verdes al que fui invitado. El webinar titulaba Causas y efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y fue un webinar más o menos cerrado, es decir, lo organizaban ellos. Y yo estuve muy interesado en participar por dos razones. Siempre me han interesado las causas verdes y me ha parecido a mí que el papel que ha tenido el Partido Verde Alemán ha sido un papel bochornoso, ¿no? En términos de la Carta Verde de la Tierra, que es lo que defienden los verdes del mundo, ¿no? Entonces, ver especialmente a la ministra de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, ser tan guerrerista, ¿no? Eh, Poner como una excepción el volver a abrir las minas de carbón, el ser tan servil a los intereses de Estados Unidos, entonces eso estaba fuerte, ¿no? Pero una cosa me interesó también, digamos, anunciar o enunciar en este webinar y son los efectos de la guerra, ¿no? Y además una pregunta de investigación que es clave. ¿Por qué Zelensky, a pesar de que está perdiendo la guerra, no la para? Es decir, ¿cuáles son sus motivaciones? Claro, y cuando uno se pone a pensar esto, a mí me interesó mucho la disertación del profesor Alessandro Orsini, ¿sí? Que es un estudioso italiano, experto en sociología del terrorismo. Ante esta pregunta, él desarrolla lo siguiente. Dice, hay dos causas, ¿no? Una externa y una interna, ¿no? Por las cuales Zelensky no frena la guerra a pesar de que esto es un desastre. La primera, la cuestión interna, tiene que ver con quienes han promovido la guerra. Los que han promovido la guerra son los nacionalistas ucranianos, ¿no? Incluido él. Estos nacionalistas ucranianos que han promovido la guerra son los que, junto con los consejos de Boris Johnson en marzo del 2022, piden no hacer ningún trato con Rusia, irse a la guerra del todo porque suponen que Occidente les va a apoyar y que a fin de cuentas es inevitable que ganen, ¿no? Hay una youtuber conocida mía que siempre anuncia las cosas así, ¿no? Y la victoria de Ucrania inminente. No es inminente y no fue desde el principio esto, ¿no? Y esto ustedes lo pueden ver, como les he dicho varias veces, en mi propio canal de YouTube. En mayo de ese año hicimos una charla que la pude grabar más bien en el Zoom y que la logré subir, ¿no? Entre varios disertantes, incluida la Unión Europea. Y desde ahí se sabía que más o menos iba a pasar esto, ¿no? El problema es que Estados Unidos tenía un propósito. El propósito era debilitar a Rusia y tener, digamos, a Rusia en las manos para de alguna manera que China no pudiera echar mano de la propia Rusia, ¿no? O sea, ese era el propósito. Y claro, cuando ya estamos en este punto, si uno compara cómo estaba Ucrania en el momento en que podía haber firmado la paz y cómo está ahora, pues es un desastre total, es un fracaso total, ¿no? Entonces, si admiten este fracaso los nacionalistas que han promovido la guerra, pues la población que es la que ha ido a morir a la guerra, se le viene encima, ¿no? A Zelensky y a todos sus compinches. Entonces, ese problema interno evitaría que, que Zelensky frene la guerra como una causa interna, ¿no? Por otro lado, si la para, si para la guerra, el flujo de ingresos para Ucrania se frena en seco y en este momento Ucrania está viviendo básicamente de la ayuda exterior. Si se frena ese flujo de dinero, Ucrania terminaría, y estas son las palabras de Orsini, más o menos como Palestina, es decir, un lugar al que
se le da dinero para que sobreviva, la gente tendría tal vez para tener un techo y comida, pero nada más, ningún desarrollo, sería un lugar olvidado de todos, ¿no? Abandonado, y si de paso no entran a la OTAN, el fracaso sería total y la ruina total, es decir, un país fallido, ¿no? ¿Cuáles serían las causas externas? Las causas externas son que, número uno, Ucrania, al terminar esto, pues es posible que pierda todo este territorio, es posible que además los socios que tiene se le vengan encima a Zelensky. Zelensky a mí me parece que tiene pocas oportunidades de quedar bien librado de esto, y les voy a decir francamente, es muy posible que termine pues con un tiro en la cabeza, ¿no? Por parte de alguien, como varios políticos terminan de vez en cuando y muy frecuentemente en esta época. Y es posible también que sufra juicios, ¿no? Juicios a nivel internacional y todo eso. Es decir, que no le conviene. Y por otro lado, que tiene una última opción, tal vez se quiere jugar una carta, ¿no? Final, y es que no se puede ir si es que no intenta lanzar a Ucrania a su última opción, que sería iniciar la Tercera Guerra Mundial. Cree Zelensky que iniciando la Tercera Guerra Mundial, pues el avance de Rusia sobre el Donbass también se va a frenar. Y en ese sentido, bueno, no es tan loco lo que dice, pero es muy loco seguir mandando jóvenes de tu país a una muerte segura, ¿no? De la forma en la que se ha hecho, es decir, con una contravención a cualquier estrategia razonable desde el punto de vista militar, dados los medios y condiciones con que contaba Ucrania, ¿no? Entonces, en ese sentido, fíjense, por eso no puede frenar, ¿no? Y es una piltrafa humana en este momento Zelensky, ¿no? Es decir, está totalmente degradado, eh, todo el mundo lo acusa de tener una adicción a ciertas sustancias, ¿no? Entonces, todo eso lo tiene en una situación que uno lo ve deteriorado totalmente, ¿no? Y casi con el apoyo europeo retirado en una especie de indignidad permanente, su aparición con Trump, ¿no? Totalmente indigna, diciéndole en su cara que bueno, que va a tener que hacer concesiones Ucrania, eh, al lado del senador Bolton, ¿no? Que le felicitaba porque gracias a Ucrania no están muriendo americanos, ¿no? O sea, estadounidenses. Totalmente indigno, es decir, un papel que ningún presidente debería tener, ¿no? O sea, esto va a quedar en la historia como una indignidad total, ¿no? Entonces, esas serían las razones, esa es la propuesta también que yo llevé a este webinar. Y claro, el planteamiento de que una de las pocas salidas que tiene esta federación, yo creo que en eso estaban de acuerdo todos, porque creo que casi fue unánime, con alguna excepción, ¿no? Un poco rara. Casi fue unánime la idea de la censura a la actuación de los partidos verdes de Europa que han fomentado este desastre, ¿no? Han ido en contra de todos los principios. Y lo que les convendría ahora sería separarse temporalmente, gracias a esta censura, de esos partidos, ¿no? Que se están yendo abajo, además, a escala enorme, y que probablemente eso pueda afectar, digamos, a los partidos que aquí todavía respetan la Carta Verde de la Tierra, ¿no? Bueno, entonces aquí lo de fondo, lo que nos interesa para el video son estas razones, ¿no? Por eso Zelensky no puede frenar en este momento, es decir, si lo hace, se le viene todo encima, ¿no? Entonces, algo que hay que comprender, lastimosamente, si la ética participara de la política, si hubiera dignidad y humanidad en los políticos, pues lo frenaría a pesar de todo, ¿no? Espero que les haya parecido interesante, y bueno, si tienen comentarios, pues aquí estaré para responderles. Un abrazo a todas y a todos.